Muchos hablan de cultura de equipo en una ONG, pero ¿qué es lo que hace que una entidad social funcione alineada con su propósito y con sus valores? ¿Y qué hace que una ONG sea un completo desastre y un caos organizativo? Te voy a explicar cómo se puede fomentar la participación, estar focalizado en el propósito y en la misión social y estar completamente orientado a resultados. Si consigues estos tres objetivos, tus trabajadores, tus compañeros tendrán un sentido de pertenencia que hará que la cultura de equipo de tu ONG sea más fuerte que nunca. ¡Empezamos! La Escuelita de ONG ofrece cursos y formación para organizaciones sin fines de lucro. Crea un plan de captación de fondos, profesionaliza tu gestión y potencia tu comunicación. Inscríbete ahora. laescuelitadeong.com. Como líder o como responsable o como director o directora de una entidad social, quieres fomentar una cultura de equipo dentro de tu ONG. Esto me parece estupendo. ¿Por qué? Porque la cultura de un equipo, tener unos principios y adherirse a unos valores va a hacer que las personas que trabajen dentro de tu entidad social tengan un sentido de pertenencia. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque damos por hecho de que todas las personas que trabajan en el tercer sector ya están comprometidas. Eso es cierto, pero ya están comprometidas con las causas sociales, con las problemáticas sociales, con los beneficiarios, etc. Es decir, con la parte social. Pero no quiere decir que estén comprometidos o comprometidas con la entidad, es decir, con la organización en la que actualmente trabajan. Si tú tienes una cultura fuerte de equipo, tendrás un sentido de pertenencia de tus trabajadores que harán que no escuchen ofertas de trabajo de otras entidades con características similares y que nunca se quieran ir de tu organización. ¿Y cómo se consigue tener una cultura de equipo fuerte? Pues en primer lugar, fomentando la participación. ¿Qué significa una cultura de participación? Significa que las personas no tienen miedo a preguntar porque siempre va a haber una persona que le va a tutelar, que le va a dirigir y que le va a acompañar. Te lo voy a explicar con un ejemplo que se entiende mucho mejor. Acuérdate cuando estabas en clase y el profesor o la profesora estaba explicando un tema. Tú, por el motivo que sea, por miedo, por vergüenza, porque no se rieran de ti, tenías miedo a preguntar en voz alta porque imagínate que quedas como un tonto o porque tus compañeros se van a reír de ti. No preguntabas en el momento en el que tenías que preguntar y terminabas por no entender la lección ya que había algo que no entendías, ¿no? ¿Qué hubiera hecho un buen profesor o una buena profesora? Te hubiera acompañado, te hubiera preguntado él o ella a ti si necesitas algo para entender este tema, te puedo ayudar, todo queda claro. Bien, pues estas preguntas, que son preguntas proactivas que cualquier líder de una organización social debería hacer a sus trabajadores o a sus compañeros, llámalos como quieras, es lo que contribuye a una participación, y una participación concluye en un sentimiento de pertenencia. No tengas miedo a preguntar. Si tienes miedo a preguntar, puede ser que tu jefe, tu jefa no esté haciendo bien su trabajo. Tú, si eres responsable de área, debes asegurarte de que todos los procesos de trabajo, todas las funciones, todos los objetivos se entienden a la perfección. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que asegurarnos como líderes de la organización de que el propósito, de que la misión social de la organización se entiende y está claro por todos y por todas las personas que trabajan dentro de tu organización. Si piensas que estos contenidos son interesantes y pueden ayudarte, puedo seguir haciéndolos. Eso sí, te tienes que suscribir y darle like. Gracias. Es el para qué. ¿Para qué vas a trabajar en el lugar que vas cada día a trabajar? Porque crees que, bueno, el objetivo es superior y trasciende pues a nuestros objetivos individuales y personales, ¿no? Bien, tener claro el propósito hace una cosa, hace que las personas no se tengan que preocupar por nada más que no sea conseguir este propósito. Y me explico. Si tu entidad social no hay un buen clima laboral, no fomentas la participación,
no pagas lo suficientemente bien a tus trabajadores, las condiciones laborales son abusivas, las personas va a hacer que pierdan el foco en el propósito y se empiecen a preocupar por otras cosas que no es el propósito. Es decir, tú tienes que favorecer todo el contexto que envuelve a tu organización para fomentar la participación y para que las personas, para que los trabajadores tengan foco pleno en el propósito sin que le preocupe nada externo o nada de sus condiciones laborales. Por eso es tan importante el papel de un buen líder. No solo le pregunta a sus trabajadores y a sus trabajadoras qué necesitan, sino si están bien, si hay algo que se pueda mejorar dentro de su entorno laboral, etcétera, etcétera. Cuando digo buen sueldo, me refiero a sueldos competitivos, razonables, sueldos que no hagan que una persona que tiene trabajo y encima es vocacional ni siquiera pueda pagar sus facturas. Por eso que los sueldos en las ONGs deben ser como mínimo competitivos y como mínimo, pues, como si fueran una empresa. Ya sé que en empresas hay ciertos sectores que hay sueldos muy altos, pero la mayoría de las empresas es que pagan sueldos razonablemente bien para que una persona pueda vivir y pueda satisfacer sus derechos más vitales, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el tercer componente que un líder debe contemplar para favorecer una cultura de equipo fuerte? Y es que todas las personas que trabajan en una ONG deben saber qué resultados se esperan de cada una de las personas para que la ONG funcione correctamente. Y esto es una cosa que me entristece. ¿Por qué? Porque me he encontrado muchas veces que hay perfiles profesionales que terminan haciendo funciones que no son las suyas. El típico ejemplo de un técnico social que estudió trabajo social en la universidad, que es muy bueno o muy buena en su campo, en su materia, pero que por falta de recursos o por falta de organización o por no tener un protocolo de voluntariado eficaz, termina haciendo las comunicaciones de su ONG. ¿Qué quiere decir esto? Que es el encargado de publicar en Facebook, en Instagram, que hace actualizaciones en la página web, que envía boletines y newsletters a su base de donantes, cuando claramente no tiene los conocimientos técnicos que sí que tendría una persona con formación en marketing, en comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las personas que trabajan en tu ONG tienen que saber qué se espera de ellas, ¿sí? Tienen que saber los resultados. En última instancia, deberías preguntar, ¿por qué me pagan? ¿Por qué cada mes, a final de mes, me pagan un sueldo? Porque se esperan de mí que consiga este resultado y este resultado. Tienes que tener claro, y a veces las personas, por el devenir de los sucesos, se olvidan o se confunden o pierden las funciones de su job description, de su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hace un buen líder? Un buen líder le recuerda mediante reuniones sistemáticas y evaluaciones en indicadores de desempeño qué es lo que se espera de cada uno de los trabajadores. Por eso, si tú quieres fomentar una cultura de equipo fuerte, consistente, tienes que hacer que las personas participen y tomen decisiones en los procesos de trabajo en los que tienen incidencia, que se estén continuamente focalizados en conseguir el propósito y la misión social de la ONG y que estén orientados a los resultados que se esperan de su puesto de trabajo. Un buen líder, si consigue comunicar participación, propósito y orientación a resultados, sí o sí conseguirá que el sentido de pertenencia de cada una de las personas que trabajan en una ONG sea muy fuerte y por ende se retroalimente la cultura de equipo de una ONG. Estas son las tres directrices que tienes que implementar en tu organización. Espero que este episodio de la Escuelita de ONG te haya ayudado o servido en algo y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!